Los estadios deportivos se han convertido en arenas de gladiadores para los actuales héroes del deporte, pero el primer estadio que se conoce fue construido hace 2800 años en Olimpia, Grecia, para los antiguos Juegos Olímpicos. Los juegos y los deportes eran muy importantes en la cultura de la Europa antigua. Pero tras la caída del Imperio Romano, fueron marginados y pasaron así mucho tiempo hasta el siglo XIX. Los deportes modernos y los estadios proliferaron tras la Segunda Guerra Mundial. Los 10 magníficos estadios que visitaremos son famosos no solo como lugares para honrar el deporte, sino como extraordinarios hitos de la arquitectura y la ingeniería. Estadio Olímpico de Atenas, Grecia. El Estadio Olímpico de Atenas, escenario central de los Juegos Olímpicos de 2004, es un fantástico lugar para empezar este programa. El estadio fue diseñado en 1979 e inaugurado en 1982 para el 13º Campeonato Europeo de Atletismo. Era un estadio innovador e interactivo para la época, y sigue siéndolo hoy en día. La fachada no era la imagen del estadio, pero poder acceder y ver a los demás en distintos niveles, o al menos eso es lo que imaginaba, me parecía una buena idea. En los 90 se construyeron otras instalaciones deportivas a su alrededor: el Velódromo Olímpico, el Centro Olímpico y el Pabellón Olímpico Cubierto. Actualmente el Estadio Olímpico se conoce como el Spiros Louis, por Spiridon Louis. Spiros fue el campeón griego de la maratón de las primeras Olimpiadas modernas en los Juegos de Atenas de 1896. Construido por la compañía de diseño y construcción alemana Weidleplan, el estadio ovalado se apoya sobre 34 pares de pilares de hormigón prefabricado. Antes había 4 pilares adicionales sobre el estadio que sujetaban los focos, pero estos fueron retirados para las Olimpiadas de 2004. La reforma, realizada por el conocido escultor y arquitecto español Santiago Calatrava, incluyó la cubierta del estadio, el velódromo y un cambio en la imagen de todo el complejo. La maravillosa cubierta es uno de los elementos más llamativos. Consiste en 2 medias cúpulas que cubren los asientos, pero dejan al descubierto el campo de juego. Los portmeli cargados, los bosce con estromer de diámetro. Los coros optan los pales por armato el techo, un telón mucho más ligero, los puestos originalmente de cristal. Aún así, cada mitad de la cubierta pesa 8.500 toneladas. Ambas fueron ensambladas a cada lado del estadio. Luego se colocaron hidráulicamente en su posición, lo cual no fue fácil. Desde el punto de vista de su utilidad, hay que destacar que el estadio se ha seguido usando con asiduidad tras los Juegos. Con una longitud de 304 metros, la cubierta se asienta solamente sobre 4 bases en las uniones de los arcos. Es independiente del estadio, lo que la asemeja a la cubierta del Estadio Olímpico de Londres. Parte de esta es transparente, lo que facilita la iluminación. Se ha aplicado un material especial, diseñado para que refleje el 60% de los rayos solares en los paneles.
Para renovar el Velódromo Olímpico de Londres, se construyó una cubierta similar. En ambos ejemplos, se crearon estructuras estéticamente agradables, pero también eficientes y funcionales. Olympia Stadion, Múnich, Alemania. El Estadio Olímpico de Múnich, en Alemania, es el segundo más antiguo de nuestro top 10, pero no por ello es el menos impresionante, más bien al contrario. La cubierta del estadio, ligera y parecida a una tienda de campaña, fue una apuesta muy atrevida para la época. Fue diseñado como parte del complejo deportivo de los Juegos Olímpicos de 1972. Pero esta solo fue una parte de la enorme transformación de la ciudad de Múnich. Estas construcciones tienen éxito en ciudades muy desarrolladas. Las menos desarrolladas suelen cargar con los costes durante mucho tiempo. Un terreno llano y poco desarrollado del norte de Múnich fue transformado en un paisaje lleno de montículos en los cuales se integraron los principales campos deportivos. Los estadios y las canchas estaban hundidos en la tierra, mientras que las instalaciones principales estaban escondidas o bajo el suelo. Los tres edificios deportivos principales, junto al altiplano principal, el estadio, el pabellón cubierto y la piscina, están conectados por una cubierta ondulada. Esta cubierta, traslúcida y pretensada, está formada por una red de cables de acero cubiertos de láminas de cristal acrílico. Fue diseñada por Fray Otto, un arquitecto alemán e ingeniero estructural especializado en estructuras ligeras. Ya había sorprendido a los visitantes de la Expo del 67 en Montreal con un diseño similar. Colgada de unos enormes pilares de acero, la cubierta le da al estadio cierto aspecto de carpa, sobre todo en las partes en las que llega al suelo. Las fuerzas meticulosamente calculadas se equilibran entre sí. El Estadio Olímpico de Múnich fue construido para las Olimpiadas de 1972. En esa época ya mostró una arquitectura y un tipo de construcción muy avanzados. Las láminas de cristal acrílico están conectadas entre sí mediante tiras flexibles de cloropreno que además drenan el agua de la lluvia. El techo transparente deja entrar la luz necesaria y elimina los contrastes de las sombras. Eso permite imágenes de televisión más nítidas, un diseño muy avanzado para 1972. Fray Otto se hizo famoso por su arquitectura experimental. En 2015, el año de su muerte, fue galardonado con el Premio Pritzker de la Arquitectura por su obra. Este premio es el equivalente arquitectónico del Oscar o el Pulitzer. Hubo una inesperada y horrorosa tragedia en las Olimpiadas del 72. Varios miembros del equipo olímpico israelí fueron asesinados por un grupo terrorista palestino. A pesar de esto, el espíritu olímpico permaneció. Para esta ciudad, los Juegos impulsaron una enorme carrera para modernizar el Múnich de la posguerra. Su aspecto cambió totalmente. Las nuevas corrientes de ingeniería estructural o de diseño arquitectónico
aportan nuevos elementos a los estadios o a sus estructuras. La fantástica cubierta transparente o telaraña se convirtió en la obra maestra arquitectónica del Parque Olímpico y en el icono de Múnich durante los siguientes años. Estadio Olímpico de Montreal, Canadá. Después de las de Múnich en 1972, las Olimpiadas de 1976 se celebraron en Montreal, la mayor ciudad de la provincia canadiense de Quebec y la segunda más grande de Canadá. En la parte oriental de la ciudad se transformó un enorme terreno en el emplazamiento del Parque Olímpico y el complejo deportivo. Su obra maestra es el magnífico Estadio Olímpico, inmediatamente reconocible por su torre inclinada y su techo retráctil. En 1972, 2 años después de que Montreal fuera elegida sede de los Juegos, el arquitecto francés Roger Talibé presentó su diseño, supuestamente inspirado en la biología marina. Talibé también es el creador de la piscina olímpica y el velódromo olímpico adyacentes al estadio. Este fue diseñado con una estructura colosal y elíptica parecida a una concha que se abre por la mitad. Desde un principio se planeó que la torre inclinada de 168 metros soportara un techo de tejido sintético. Sin embargo, la torre no se terminó a tiempo para las Olimpiadas y fue añadida más tarde. Los principales componentes del estadio son 34 vigas independientes de hormigón que parecen costillas o dedos. Estas apuntan hacia el centro del estadio, soportan las gradas y escaleras y la parte fija del techo retráctil. Lo que hacía especial al Estadio Olímpico de Montreal no es su forma ni el techo en sí, sino el diseño retráctil de este último. La torre también debía contener 18 pisos de instalaciones deportivas y contar con 27.000 metros cuadrados, pero el mal tiempo y su mala gestión provocaron que solo hubiese un cuarto de torre construido cuando empezaron los Juegos. Tras los Juegos, el gobierno de Quebec decidió terminar la torre y el techo de acuerdo con el plan inicial de Talibé. Pero en realidad no se construyó la torre hasta 1987, ahora un poco más baja, ni se instaló el techo de Kevlar. Y ahí no acabó la cosa. Con los años, se vio que este techo era demasiado frágil para el duro clima de Montreal y fue reemplazado por paneles no retráctiles de fibra de vidrio cubiertos de teflón. En comparación con los diseños de los 70,
Los materiales de hoy en día tienen una mejor calidad y mayor resistencia. Pero materiales como el prestigioso hormigón, el acero y los cables se siguen utilizando. A pesar de los retrasos en su construcción, el estadio sigue siendo majestuoso. Y el techo elíptico actual, no retráctil y sin columnas, sigue siendo tan llamativo como el estadio cuando fue inaugurado. Además, la torre, que es la mayor torre inclinada del mundo, sigue siendo una maravilla, sobre todo cuando se ilumina por la noche. Es muy recomendable subir con el ascensor de cristal hasta la parte más alta para apreciar las vistas. Estadio Soccer City, Johannesburgo, Sudáfrica. Entre 2008 y 2010, el estadio del First National Bank de Johannesburgo, en Sudáfrica, sufrió una intensa reforma para albergar la Copa Mundial de Fútbol de 2010. Este edificio, llamado actualmente el Soccer City, pretendía representar visualmente a todo el continente africano. El Soccer City de Johannesburgo, Sudáfrica, sigue la misma corriente que otros estadios del mundo, como el de China, el Nido. Muestra algo propio, algo africano. El estadio original, que acogía a 80.000 espectadores, abrió sus puertas en 1989. En 1996 se celebró en él la Copa Africana de las Naciones y 3 años después, los Juegos Panafricanos. Pero cuando en 2004 Sudáfrica fue elegida sede de la Copa Mundial de 2010, el primer mundial celebrado en el continente africano, se planeó una enorme modernización. También era necesaria para aumentar su capacidad. La reconstrucción fue encargada a los estudios Bugerman & Partners y HOK Sports. Este último arquitectónica especializada en recintos deportivos. Populous había trabajado en proyectos como el estadio de Wembley y el de Wimbledon en Londres, el estadio de los Yankees de Nueva York y el estadio de Australia en Sydney. El antiguo estadio de Johannesburgo fue parcialmente demolido y sus cimientos se utilizaron para crear un nuevo estadio, el nuevo símbolo del fútbol africano. El estadio tiene forma de calabash, un recipiente africano que se hace vaciando y secando una planta africana llamada calabaza de peregrino. La fachada, sujetada por 120 pilares de hormigón, ocupando el perímetro del edificio, está formada por cientos de bloques de fibra de hormigón reforzado con fibra de vidrio de colores terrosos. Está dividida en 10 secciones que crean una conexión simbólica con los antiguos estadios mundiales. La cubierta que rodea el campo está formada por una membrana de fibra de teflón y tiene una superficie de 54.000 metros cuadrados. Bajo esa membrana hay pasillos hasta las gradas. El número de asientos aumentó a casi 90.000, pero eso conllevó un precio. Los costes de la reforma ascendieron a los 300 millones de euros. Sus alrededores también mejoraron gracias al Mundial. Se crearon nuevas conexiones de transporte, carreteras y centros comerciales para los visitantes. Actualmente, el estadio es utilizado principalmente por el equipo de fútbol Kaizer Chiefs
y el equipo de fútbol nacional de Sudáfrica, conocido en Zulu como Bafana Bafana. Aunque España ganara el Mundial de 2010, el acontecimiento y su estadio siguen teniendo un enorme significado para muchos sudafricanos. También hizo historia por un evento no relacionado con los deportes. Tras su liberación en 1990, el activista contra el apartheid, Nelson Mandela, dio un discurso en este estadio. Tras su muerte, se realizó un homenaje a este gran hombre en el mismo lugar. Estadio de Wembley, Londres, Reino Unido. La siguiente parada de nuestro top 10 arquitectónico es el Estadio de Wembley. Wembley es un barrio típico de las afueras de Londres, conocido por su estadio de fútbol. Lo que lo hace tan icónico es su techo retráctil, soportado por su llamativo arco, colocado sobre el estadio y visible desde todo Londres. Los estadios pueden destruir los barrios y hacerlos inhabitables. Todo depende de cómo se hagan. El nuevo estadio de Wembley abrió sus puertas oficialmente en 2007. Fue construido sobre el antiguo estadio de Wembley, el Empire Stadium, construido para la exposición del Imperio Británico de 1924. Las distintivas torres gemelas blancas del antiguo estadio eran un icono de la historia deportiva británica y presenciaron eventos como las Olimpiadas de 1948 y la final de la Eurocopa de 1996, pero fueron destruidas por completo en 2003 para dar paso a su moderno sucesor. Terminado antes de lo previsto, el nuevo estadio celebró su primera final de la FA Cup en 2006, ni más ni menos que con 200.000 personas. El nuevo estadio ocupa el doble de superficie que el antiguo y es casi 4 veces más alto. El estudio de arquitectos Foster & Partners, famoso ahora, por ejemplo, por el rascacielos londinense apodado El Pepinillo, trabajó conjuntamente con la compañía estadounidense de arquitectura deportiva Populous para diseñar la nueva imagen del estadio. Un estadio, desde el punto de vista estructural, es muy difícil de reconstruir o reformar. Se pueden reconstruir partes pequeñas, como se hace en un puente, pero no se puede reconstruir todo o reemplazar los materiales. En el antiguo Wembley ya había expirado la vida útil de sus materiales, de su diseño arquitectónico, su capacidad o la eficacia de sus servicios. Por enorme que supusiera el reto de reinventar Wembley, los arquitectos se superaron con su nuevo diseño. Con una longitud de 315 metros, su nuevo arco de acero es el techo voladizo más grande del mundo. Soporta el techo norte y el 60% del sur. Esto permite que el sur se repliegue y que la luz y el aire entren en el campo. Una tercera parte del techo es replegable. Según un modelo hecho a ordenador del movimiento eólico y solar, esto impide que el campo se ensombrezca. El arco elimina la necesidad de pilares de soporte que habrían dificultado las vistas de muchos espectadores en el estadio. La forma de cuenco y las altas gradas del estadio de Wembley ofrecen fantásticas vistas a los espectadores.
Gracias a su innovador diseño, el estadio de Wembley es un punto de referencia en Londres, y no solo para los fans del deporte. Con el aumento del alcance de los deportes televisados, los estadios ya no necesitan que quepa el máximo número de espectadores posible. Ahora se demandan estadios cómodos, bien equipados y con cubiertas más altas. Las constantes mejoras de las técnicas y los materiales de construcción han convertido los estadios en recintos multifuncionales, aptos para celebrar todo tipo de eventos, desde mítines hasta conciertos. Centro Nacional Acuático de Pekín, China. El Centro Nacional Acuático de Pekín, conocido como el Cubo de Agua, se construyó con motivo de las Olimpiadas de 2008. La decisión de que Pekín fuera la sede de los 29º Juegos Olímpicos se tomó 7 años antes, en una reunión del Comité Olímpico Internacional en Moscú. Pekín ganó gracias a su promesa de terminar las instalaciones deportivas con un año de antelación. Su objetivo era evitar que se repitiera la caótica organización de última hora de las Olimpiadas de 2004 en Atenas. Las competiciones arquitectónicas de los organizadores chinos ayudaron a llegar a tiempo a la fecha. Estas competiciones fueron un acontecimiento internacional. Los vencedores fueron una sociedad formada por 2 compañías, el grupo británico de ingeniería Arup y el estudio australiano PTW Architects. Fueron ellos quienes diseñaron el estadio como un enorme bloque revestido con paneles transparentes en forma de burbujas. Para hacer esta estructura, los arquitectos se inspiraron en el agua y en las obras del físico Lord Kelvin y sus discípulos irlandeses Denis Wheely y Robert Phelan. Habían intentado dividir el espacio en cámaras del mismo tamaño, con la menor superficie posible entre ellas, como el agua. El resultado fue la compleja estructura tridimensional conocida como la espuma de Wheely y Phelan. Esta estructura, formada por una combinación de dodecaedros y tetradecaedros, fue cortada en cubos de tamaño idéntico. El resultado es algo único. La estructura del Centro Acuático de Pekín, también conocido como el Cubo de Agua, es muy especial, sobre todo por su diseño. El Centro Nacional Acuático de Pekín está en un buen vecindario. Tiene otro estadio deportivo cerca, llamado el Nido del Pájaro, que visitaremos más adelante. Pero la estructura de este centro consiste en tubos de acero conectados por miles de juntas esféricas que distribuyen uniformemente el peso del edificio y aseguran su estabilidad en caso de terremotos. Su resistencia sísmica es mejor aún por su poco convencional revestimiento de burbujas, que no están hechas de cristal, sino de ETFE, un polímero con excelentes propiedades acústicas y térmicas. Así, el estadio funciona como un invernadero, un edificio de bajo consumo, en el que el calor se acumula en el agua y sus superficies adyacentes. Desde fuera parece una concha transparente e iluminada desde dentro.
Su revestimiento, hecho de ETFE iluminado, regula la luz solar, pero tiene la desventaja de ser hermético. Por eso la zona de la piscina se ventila con aire exterior mediante unas ventanas situadas bajo los asientos de las gradas. El Centro Acuático Nacional de Pekín es un edificio único, cuyo aspecto inusual es el resultado de una inteligente síntesis de diseño sofisticado y técnicas de construcción respetuosas con el medio ambiente. Estadio Nacional de Pekín, China. Solo hay que caminar unos pasos para llegar al cuarto miembro de nuestro ranking, el llamado Nido del Pájaro. El diseño del Estadio Nacional de China, un memorable símbolo de las 29ª Olimpiadas, surgió de una competición internacional. Una compañía suiza, Herzog & de Meuron, consiguió la victoria en una competición contra otros 12 participantes en 2003. Probablemente por primera vez en la historia de la construcción de estadios, los arquitectos lograron que la estructura fuera visible para la gente. Según ellos, el edificio es puro diseño, sin ninguna estructura interior. Alrededor del Nido del Pájaro hay hoy en día plazas, estadios e instalaciones deportivas, edificios para deportistas o personal y medios de transporte. Pero ¿cuál es su propósito actual? Yo he visto el Nido de Pájaro y es enorme. Ahora mismo no es más que una atracción para los turistas que van a ver el antiguo emplazamiento de los Juegos Olímpicos. Eso es complicado de mantener. No es difícil ver por qué se llamó el estadio el Nido de Pájaro. Es un edificio magnífico. Sus arquitectos principales, Jacques Herzog y Pierre de Meuron, son conocidos como impulsores del minimalismo. En un principio pretendían diseñar un estadio que pareciera un enorme cuenco, una figura tradicional en la cerámica china. Sin embargo, durante la creación del proyecto cambiaron de idea. El cambio más notable fue la eliminación del techo retráctil y la decisión de dejar la parte superior descubierta. En el proyecto también participaron ingenieros estructurales británicos, planificadores chinos y el artista conceptual Ai Weiwei. El resultado fue un edificio que simboliza el espíritu del trabajo colectivo, sin duda uno de los ideales olímpicos. El esqueleto del estadio es una combinación de hormigón parcialmente reforzado y acero. Se empleó acero para construir la estructura exterior que protegía la zona de los espectadores, hecha de hormigón reforzado rojo y con enormes gradas e instalaciones. El techo del estadio se apoya sobre 24 columnas, cada una de unas 1000 toneladas. Las columnas, casi idénticas y a intervalos regulares, se esconden entre ese caos de acero de vigas diagonales para que no se aprecie su posición a primera vista. En un principio, pensaban añadir un techo retráctil, pero finalmente lo descartaron. Por motivos de seguridad, el número de asientos se redujo de 100.000 a 91.000, lo que le dio al estadio un toque más liviano sin sacrificar su esencial diseño antisísmico.
Se estimó que el coste de la construcción del Estadio Nacional sería de un 10% menos de algo comparable en el mundo occidental. Para hacernos una idea, en un solo día, miles de trabajadores colocaron los 7.500 metros de césped que se riegan con el agua recogida en el techo del estadio. Tras las Olimpiadas, el Estadio Nacional se transformó en un estadio de fútbol con capacidad para 80.000 espectadores. La Villa Olímpica se convirtió en un centro comercial y un hotel. Pero a pesar de los cambios realizados, se han preservado su diseño y su estética únicos, y eso se merece una celebración. Estadio Olímpico de Londres, Reino Unido. Gran Bretaña tiene una larga tradición como sede de los Juegos Olímpicos. Los primeros se celebraron en Londres en 1908 y fueron los cuartos Juegos de la era moderna. Tras la Segunda Guerra Mundial, el antiguo estadio de Wembley, construido para la exposición del Imperio Británico de 1924, albergó los Juegos de 1948. Pero para los Juegos del año 2012 en Londres, se construyó un parque olímpico totalmente nuevo. En el Estadio Olímpico de Londres, construido para las Olimpiadas de 2012, se aprecia el cambio de su propósito, desde dichos Juegos hasta partidos de fútbol o acontecimientos masivos similares. El emplazamiento escogido para el Parque Olímpico Reina Isabel ocupa 2,5 kilómetros cuadrados, casi lo mismo que Hyde Park. Cuando la capital británica ganó la competición en 2005, esta era una zona contaminada y sin desarrollar del este de Londres, a unos 13 kilómetros del centro. Pero en 2011, después de la eliminación de 1,5 millones de metros cúbicos de tierra contaminada y tras 3 años de obras, el Parque Olímpico fue abierto. Fue diseñado por arquitectos de la ya mencionada Populous, la compañía norteamericana arquitectónica responsable de algunos de los impresionantes estadios que hemos visitado. Pero la construcción de este complejo fue encomendada a la compañía de Sir Robert McAlpine, constructora del antiguo estadio de Wembley, 88 años antes. Esta elegante estructura combina un esqueleto externo de acero blanco diagonal que soporta el techo con otro interno de acero negro que soporta las gradas superiores. En un estadio enorme puedes omitir la cubierta, pero en estadios modernos y confortables para los espectadores, un techo retráctil es prácticamente imprescindible. La cubierta, estructuralmente independiente, está hecha con cloruro de polivinilo y es sostenida mediante una innovadora y ligera red de cables que tiene un anillo interior de cables de tensión y otro exterior de vigas de compresión. Uno de sus objetivos principales fue la sostenibilidad. Para los Juegos de 2012 se necesitaba un estadio enorme, pero a largo plazo, después de estos, resultaba más apropiado contar con un recinto más pequeño. Se prepararon, pensaron en lo que ocurriría tras las Olimpiadas y en cómo podían reducir el estadio, hacerlo un poco más pequeño y adaptar el resto de estructuras al desarrollo de la ciudad. Se han cambiado más de una vez los planes de modificación del estadio tras las Olimpiadas,
y actualmente está siendo transformado en un emplazamiento multifuncional tanto para acontecimientos deportivos como actividades culturales. Por ejemplo, el Campeonato Mundial de Atletismo de 2017 se celebrará allí. Las reformas de después de las Olimpiadas incluyen un nuevo voladizo, con una cubierta sólida y transparente. Doblará el tamaño de la original y se convertirá en la mayor del mundo en su estilo. Estadio Olímpico Fisht, Sochi, Rusia. El Estadio Olímpico Fisht fue construido para las Olimpiadas de Invierno de 2014, celebradas en el asentamiento de Krasnaya Poliana y la ciudad costera de Sochi. El estadio debe su nombre al cercano monte Fisht, en la cordillera del Cáucaso. Los arquitectos de la compañía norteamericana Populous dicen que se inspiraron en los famosos huevos de Fabergé. El joyero Carl Peter Fabergé hizo una serie entre 1885 y 1917 para la familia imperial rusa. Pero ¿dónde está la practicidad en este diseño? Hay una gran diferencia entre construir un estadio para los Juegos de Invierno y para los de verano, porque en los de invierno tienes que mantener la temperatura interior. Pero desde el punto de vista estructural, los problemas son similares. El proyecto del Estadio Olímpico, que fue encargado a la compañía británica Buro Happold, contiene más de un elemento sorpresa. Encima tiene el típico techo retráctil que cuando se abre muestra unas vistas impresionantes de la cordillera caucásica y las orillas del Mar Negro. El techo está hecho de ETFE, un polímero con excelentes propiedades acústicas y térmicas. Este material también resiste el paso de los rayos UVA, pero es un gran transmisor de luz. Esta era solo la tercera vez que se usaba el ETFE en un proyecto de semejante magnitud. Los paneles de ETFE cubren la estructura de acero, que forma parte del mecanismo que permite que el techo se abra y se cierre. El techo del Estadio Olímpico ocupa más de 36.000 metros cuadrados. Desde el punto de vista estructural, combina acero y hormigón reforzado, este último pintado de blanco. Los arquitectos concibieron un impresionante estadio ovalado con 2 gradas que rodearan el campo y una capacidad de 40.000 espectadores. Esta capacidad aumentará en el futuro debido al Mundial de Fútbol de 2018. Luego, el estadio será adaptado para los entrenamientos y partidos de la selección de fútbol rusa y reducirá su capacidad a 25.000 espectadores. En 2014, el Estadio Olímpico Fisht
cuya construcción costó más de 700 millones de euros, apareció en el reverso del billete de 100 rublos. Estadio de Maracaná, Río de Janeiro, Brasil. Para muchos, Brasil es sinónimo de fútbol. Así que no es de extrañar que en Río de Janeiro encontremos uno de los estadios de fútbol más grandes y antiguos del mundo. En honor al periodista deportivo Mário Filho, quien impulsó su construcción, el estadio se llama oficialmente Estadio Jornalista Mário Filho. Fue construido para el Mundial de 1950. El partido final, en el que el equipo uruguayo ganó 2-1 a Brasil, batió el récord de 200.000 espectadores. La historia de este santuario del fútbol empezó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la Federación Internacional de Fútbol Asociación, conocida como la FIFA, le encomendó a Brasil la organización de un campeonato mundial de fútbol. Para su emplazamiento, se eligió una zona del distrito de Maracaná, y al estadio, con el tiempo, se le conoció por el nombre del barrio. Los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales y todo este tipo de eventos tienen un enorme impacto, pero también generan actividad. Todos los beneficios que se prometen para la ciudad o el país en el que se celebren fomentan la actividad, la colaboración, el emprendimiento y la ilusión de la gente. La intensa competición para el diseño fue ganada por un equipo de 7 jóvenes arquitectos. Para ellos, no fue otro encargo arquitectónico más. El estadio debía ser el reflejo de Brasil en la historia de la Copa Mundial de Fútbol. El estadio de fútbol más grande del mundo debe estar en Brasil, en ningún otro lugar. Los arquitectos diseñaron este impresionante estadio de forma oval, con un largo eje y 2 secciones de gradas rodeando el campo. La grada más popular, la superior, tiene cierto parecido con un palco de teatro. El estadio simétrico tenía 2 entradas, ambas con arcos triunfales y rampas, por los cuales la gente podía llegar cómodamente hasta las gradas. Tiene la enorme capacidad de 155.000 espectadores. Por supuesto, hay zonas VIP, áreas para la prensa, puestos de comida y otras instalaciones necesarias. La reforma del estadio de Maracaná para los Juegos Olímpicos es impresionante. Es interesante, porque normalmente los estadios se reforman después de las Olimpiadas para ejercer otras funciones, pero en este caso es el estadio de fútbol el que se reforma para los Juegos Olímpicos. Las construcciones originales del estadio tuvieron lugar entre 1948 y 1950, con más de 10.000 trabajadores y un calor sofocante. Tras su apertura, el estadio de Maracaná, que no fue terminado hasta los años 60, fue durante un tiempo el estadio de fútbol más grande del mundo. Su capacidad actual es de más de 78.000 espectadores. En 2014, el estadio acogió el Mundial de Fútbol y en 2016 los 31º Juegos Olímpicos.
hemos visto estadios sobrecogedores, algunos de los cuales están actualmente en plena regeneración, como el Estadio Olímpico de Londres, y los múltiples acontecimientos que alojan atraen visitantes todo el año. Sin contar, claro está, a los que los ven por televisión o internet. Los estadios deportivos y atléticos se han convertido en símbolos urbanos inmediatamente reconocibles por todo el mundo. Todos dependen de las últimas soluciones arquitectónicas y tecnológicas que amplían los límites de la ingeniería y el diseño.